¿En dónde va? Mateo capítulo número 4, hermano. Nadie más ha tenido lo que es tuvo el Señor, hermano. Fue concebido por el Espíritu Santo, de la Virgen, aprendió, etcétera. Todos los discursos, la cultura, las formas de caminar, a batear, a hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Tendrá el único con ese Señor. La Biblia, han cambiado la palabra unigénito por la de el único Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo. Pero está mal aplicada la palabra, están equivocando la traducción, están corrompiendo el significado. Porque hay mucha diferencia de decir el Hijo único con decir el único con esos genes. Es muy grande la diferencia. Entonces la tentación a Jesús, hermanos míos, le causaba dolor. A Jesús le causaba pesar. Y dice Hebreos, hermano, que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Levante la mano el que nunca ha pecado. En toda la historia, el único que levantaría la mano sería aquel carpintero, ¿no? Nada más, hermanos.
nada más. Quiero platicar con ustedes, hermano, un poquito acerca de este momento en el que Jesús sufrió al ser tentado. No fue la única ocasión en que fue tentado. La Biblia nos registra otras tentaciones. La Biblia nos habla que Jesús, estando en la cruz, uno de los soldados le decía: oye, bájate de la cruz, si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Usted cree que Jesús no se vio tentado a decir: ¿qué necesidad tengo de estar en este lugar? Se considera, ante esa provocación verbal de ese soldado, se le considera como una tentación. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Imagínese, hermano, tentado fue en otros aspectos. Yo quiero que nada más hablemos de 3 aspectos, hermanos, que están aquí marcados. Y un cuarto elemento, hermanos, que quiero que consideremos en estos minutos, hermanos. El primer elemento, hermano, que su servidor quiere que consideremos se encuentra en los primeros versículos del pasaje que acabamos de leer. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Número 1, hermanos. La primera tentación que Jesús tuvo en este lugar es, hermanos, intentar abandonar el camino de dependencia del Padre. ¿Podía Jesús convertir las piedras en pan? Sí podía, hermanos. Sí podía. En lo sucesivo, usted puede leer un milagro, hermano. Un milagro es cuando se rompen las leyes de la naturaleza. Convirtió el agua en vino, detuvo la tempestad, caminó sobre el mar, levantó a un muerto que ya tenía 3 días de muerto y que ya olía mal. ¿Podía hacerlo Jesús? Lo podía hacer, hermano. Pero ¿de dónde venía la tentación? ¿Qué era lo que instaba a Jesús a decirla? Conviértelas. Convierte esas piedras en pan. Sacíate. Llénate. No tiene... Número 1, hermano. Intentar abandonar el camino de dependencia. Hacer pan de piedras para satisfacer su hambre significaba que dejaba de esperar en Dios. Número 1, hermanos. Dejar de esperar en Dios. Pero Jesús entendía una cosa, hermanos, que no solo de pan habría de vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjese qué cosas, porque en este lugar Satanás sabía que Jesús no era cualquier persona. Satanás sabe, hermano, quién es el cristiano verdadero. Satanás sabe quién es el cristiano sancochado. Satanás sabe quién es el cristiano que tiene autoridad. Satanás sabe quién es el que es bendecido porque se junta con los que reciben bendición. Aquí, Satanás entendía quién era el Hijo de Dios, hermanos. Si tú eres el Hijo de Dios, adelante. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y entonces algunos teólogos entran en una polémica porque no saben a ciencia cierta, hermanos. Nosotros creemos que fue en carne, pero algunos creen que Jesús fue llevado solamente en el Espíritu al desierto, porque hay un pasaje por allí en la Biblia que dice que fue llevado por el Espíritu en el Espíritu al desierto. Y algunos han afirmado que solamente fue un encuentro y una lucha espiritual. Nosotros creemos, hermano, que fue espiritual, pero que también fue física. Nunca la tentación, del tipo que sea, tiene únicamente la connotación física, hermanos. Jamás, jamás, hermanos. Toda acción que usted hace, toda decisión que usted tome, hermanos, tiene un
una connotación y una influencia espiritual. Siempre, hermanos, porque somos seres espirituales. La primera tentación, convencer a Jesús que deje el camino de la dependencia de Dios. Número 2, poner a prueba la fidelidad de Dios, la fidelidad que Dios tiene a su palabra. Si usted lee el versículo 5 en adelante, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, otra vez, hermano, fíjese la perspectiva del diablo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación, hermano, poner a prueba la fidelidad de Dios a su palabra. ¿Le recuerda alguna experiencia personal esto? ¿Le recuerda alguna promesa que en lo particular Dios le ha dado a usted, pero ante el aparente incumplimiento de la promesa, usted dice, Dios, ¿te olvidaste de lo que me prometiste? ¿Me estoy explicando, hermanos? Pues esto era lo que estaba atravesando el Señor. Siempre que nosotros dudamos de la veracidad de la palabra que Dios nos ha dado, hay crisis, hermanos. Siempre. Las iglesias que consideran, los movimientos cristianos que consideran que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios, es una iglesia que se encuentra en crisis, hermanos. Porque desenfocan su fe. Una fe mal enfocada siempre traerá desastre en el destino de las personas. Una fe mal enfocada, hermanos. Confía en los ídolos. Ponga su confianza en la guadalupana. Ponga su confianza en la astrología. Ponga su confianza en sus propias fuerzas y en su potencia y en su fuga y en su... Para que vea cómo va a terminar, hermano, en desastre. Pero ponga su confianza en Dios. Y dice la Biblia que los que confían en Dios nunca serán avergonzados. Pero en este momento, hermanos, en este momento, la tentación estaba dirigida a... ¿No dijo Dios? Órale. A ver, ¿Dios es fiel a su palabra? Pues aviéntate desde acá arriba y Dios te va a detener. Pero fíjese, hermano, una característica, escuche bien, porque Satanás conoce bien la palabra de Dios. Sí, hermanos. Recuerdo en mis años de recién convertido que oramos por un muchacho que estaba poseído. El demonio nos decía en aquel tiempo, hermano, decía, a Jesús nosotros lo matamos. Fíjese ahí, obviamente el mundo espiritual es atemporal. El Espíritu nos decía, nosotros lo matamos. La palabra que tú no conoces, esa nosotros la conocemos bien. Fíjese lo que nos decía el demonio. Cuando el apóstol Pablo escribió las cartas, había testigos demoníacos. Cuando Moisés escribió el Pentateuco, había espíritus demoníacos como testigos. Cuando Habacuc escribió su libro y aquel código de credo en medio de las circunstancias adversas que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las vacas no den mantenimiento, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pues cuando Habacuc declaró y escribió ese código de fe y confianza en el tiempo de la adversidad, hermanos, había testigos espirituales adversos, porque siempre los ha habido, hermanos. Y si alguien conoce la Biblia, hermanos, y a veces más que nosotros, es Satanás. Somos entes espirituales de las tinieblas. Pero si usted se fija en todo este pasaje,
Satanás hizo una cosa: aplicó mal los principios con los cuales estaba tentando al maestro. Satanás sabe distorsionar las cosas, hermanos. Satanás sabe desenfocar el objetivo que tiene Dios para nosotros. Cuando Dios nos da palabra, cuando Dios nos habla, cuando Dios le habla a usted por medio de la palabra de Dios, hermano, y que pasan los días y usted desenfoca y vienen crisis y vienen momentos de incertidumbre, de duda por los que todos atravesamos, Satanás aprovecha de eso, hermanos. ¿Por qué cree usted que Efesios dice que estemos preparados para la guerra espiritual? Bueno, no dice la guerra espiritual, dice que estemos preparados para los embates de las tinieblas, para que después de que pase la lucha, usted y yo terminemos firmes, hermano. Es la voluntad de Dios esa. Es la voluntad de Dios que terminemos firmes después de la lucha espiritual. Pues aquí Satanás tentó al maestro con un versículo bíblico, hermanos. Dice: arrójate. Lo tentó, hermano, con uno de los salmos más poderosos en la protección de Dios para con su pueblo, que es el Salmo 91. ¿Se fijó? Dice: pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Ándale. Pero se fija que mutiló la palabra de Dios Satanás. Se fija que está mutilada porque Satanás le quitó la parte que dice: mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Que te guarden, esa parte de que te guarden en todos tus caminos, es ese sometimiento voluntario de la voluntad humana a la voluntad de Dios, en donde el hombre dobla sus rodillas y dice: de la protección del Altísimo, si no me salgo, bajo su sombra voy a vivir. Yo no me quiero salir, y si yo no me salgo, Él está comprometido conmigo a bendecirme, a cuidarme, a ayudarme, etcétera, 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 etcétera. Yo no me imagino al alcohólico, hermanos. Yo no me imagino al alcohólico, aquel que se amanece, que se anochece y que se gasta el sueldo de la esposa y que se gasta los dinero para los zapatos de los niños. Yo no me lo imagino, hermano, que Dios lo libre de una cirrosis. Yo no me lo imagino. Yo no me imagino al adúltero, hermanos, o al fornicario que fornica aquí, adultera allá y fornica allá y luego se va para allá, y que Dios, el Dios Santo, el que creó los cielos y la tierra, lo libre de una infección. Ese Dios no existe, hermanos, porque todo pecado tiene su consecuencia. Si yo voluntariamente me someto a la protección de Dios, Él con todo su amor me va a dar su sombra y su cobijo. Entonces aquí dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia que Satanás le dijo: y a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿O a poco no dice: en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra? Y el resto del salmo, ¿por qué no se lo dijo a Satanás? Que iban a llegar dardos, los dardos del fuego, pero no iban a llegar a que está bajo la protección. ¿Se fija, hermano, cómo Satanás mutila la palabra de Dios? Tuerce la palabra de Dios a su conveniencia. Entonces, una promesa bíblica, hermano, que Dios nos da, siempre viene precedida por una voluntad rendida a Dios. Escuche bien, hermanos, escuche bien. Lo más bonito del mundo sería que tuviésemos, hermano, aquí, pastor, que tuviésemos la promesa de la protección, la promesa de que nunca va a faltar comida en nuestra mesa, la promesa de que vamos a ser sanos, la promesa de que Dios nos va a proveer, la promesa de que Dios nos va a dar esto, la promesa, y que no venga, hermano, y que no venga por ningún compromiso de parte de nosotros, hermanos. Hay cantidad, hermanos, cantidad de movimientos pseudo-cristianos de la nueva era de superación personal, que toman los versículos bíblicos para decirles: sí, efectivamente, Dios te quiere bendecir y punto. Sí, hermano, Dios nos quiere bendecir. ¿Pero qué tengo que hacer? Entregarle mi corazón a Cristo. Amén. Someter mi voluntad a la voluntad divina. Eso es lo que Dios quiere. La pastora Martita lo predicó. ¿Qué es más importante
importante. Yo he estado desempleado y he llegado a mi casa llorando por el desempleo. Y una vez llegué a casa de los pastores y les dije, hermano, me siento bien mal. Hace un tiempo, antes de que ellos nos invitaran a trabajar con ellos, yo llegué deprimidísimo. Les dije, hermanos, me siento así. ¿Quién de nosotros no quiere, hermano, encontrar un trabajo la primera vez que vaya uno a buscar trabajo? Por supuesto que queremos encontrarlo. Pero la pastora lo predicó. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad? ¿El milagro físico? ¿O la salvación del alma? Definitivamente la salvación del alma. ¿O qué se gana el hombre, hermano? Con ganar, con granjearse a todo el mundo si perdiera su alma. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas no tengan a sus becerritos, con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Dios tiene compromiso, hermano, y el compromiso que Dios tiene es con su palabra, hermanos. Dios dijo, Dios va a responder por lo que Él ha dicho, hermanos. El cielo y la tierra podrán pasar, pero mi palabra no va a pasar. Número 3, hermano. Si usted sigue del versículo 7, del 8 dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Qué horrible, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 1, hermano, los reinos del mundo no son de Satanás. Pertenecerán, Cristo estará como Rey de Reyes en el tiempo que el Padre lo tiene señalado, hermano. La gloria terrenal, hermanos, por adoración al diablo, si hay quien la da. Si hay, hermanos, si lo hay. Hay predicadores que son ateos. Hay predicadores que no son cristianos y que a veces los vemos en la televisión. Sí los hay. Paradójicamente usted va a decir, ay, hermano, qué chévere. Analícelos. Cheque el mensaje, porque hoy en día, hermanos, usted puede checar a un predicador lleno de poder, hermano, de poder, pero a lo mejor no es algo. A lo mejor perdió la salvación. A lo mejor vendió la primogenitura por un plato de lentejas, por el prestigio, hermanos, por el éxito, super éxito, mega éxito, por la fama. ¿Puede pasar? Dice que Jesús le venció solamente, hermano, con una cosa, con la palabra de Dios. Y le citó Deuteronomio y le dijo, al Señor, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Satanás se fue, hermanos. Entonces tenemos que entender 4 aspectos. Número 1, hermanos, que Jesús enfrentó la tentación como un hombre dependiente de Dios, hermanos. ¿Cómo tenemos nosotros que Jesús no venció porque haya sido hijo de Dios, hermanos? Jesús venció porque era un hombre dependiente de Dios, y la fórmula no cambia. Esto es un principio. ¿Cómo puede usted vencer en medio de la prueba o de la tentación? Dependa de Dios. Es que, hermanos, ¿qué hacemos? Se podrán abrir miles de empleos, hermano. Se podrá hacer, se podrá volver, se podrá. Pero aquí lo que nosotros tenemos que observar, hermanos, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra vida, hermanos, es que la victoria del creyente
no radica en ningún otro aspecto más que en ser un hombre y una mujer que dependa completamente de Dios, hermanos. Completamente. Porque eso sí sépanlo, hermanos. Hoy, mañana, pasado, la semana que entra, el mes que entra, si usted es un hombre y una mujer genuino en el Señor, su fe va a ser probada. Y se va a enfrentar a una tentación. Y se va a encontrar en una situación extrema. Eso es la vida del creyente. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Satanás nos va a tentar incluso, hermanos, con la palabra. La tentación nunca viene fea, hermanos. Jamás viene fea. Jamás, hermanos. La tentación siempre viene bonita. Viene agradable a los ojos. Viene en una forma que satisface el ego del hombre, la naturaleza del hombre. Jamás va a venir, hermano, como una serpiente. Jamás va a venir como aquel producto que a usted le cause fobia y pánico. No. Si no, nosotros mismos sentiríamos repulsión, ¿no? Yo platicaba con Misu, le digo, Misu, le tengo fobia y pánico a las ratas. Y, Misu, por esto y esto, pastor. Y mire, ¿te acuerdas, Dani? Jamás vamos a tener una tentación de algo, hermano, que nosotros tengamos repulsión, sino con algo que a nosotros nos satisfaga y sientamos bonito y padre, y va a llegar y nos va a acariciar la oreja y va a revolotear aquel sentimiento y va a estar aquí en el pensamiento. Si le hacemos caso, nos va a embarazar, hermanos. Y si no sacamos aquella tentación y aquel coqueteo, va a llegar el momento en que aquel coqueteo, aquel pensamientito va a gestar, va a dar a luz, y a luz lo que va a dar va a ser un horrendo, enorme y asqueroso pecado. Cuando se puede evitar. Es decir, hermanos, Jesús venció con la palabra. ¿Cómo va a vencer usted? Con la palabra, con la dependencia de Dios, con las prioridades espirituales. Dios, me preocupo por tu reino, porque Jesús sabía que había venido con un propósito. Va a llegar y Satanás torció la palabra, pero Jesús entendía que la palabra estaba siendo mal aplicada, mal interpretada, mal expuesta ante las necesidades que Jesús tenía. ¿A poco no, hermanos, cuando usted está enfermo, a poco no viene el pensamiento y nos dice, a ver, ¿no que tienes un Dios que sana? A ver, ¿en dónde está tu Dios que te sana? Y aquí está el pensamiento, malvado pensamiento. Fíjense muy bien de nosotros, hermanos. Satanás viene y mete sus ideas en primera persona y nos hace creer que lo que él nos está metiendo a nuestra forma de pensar es nuestro, pero es de, ¿dónde está tu Dios? No, Dios te prometió y esto y esto y esto y aquello y aquello y aquello. ¿Y dónde está? A ver. ¿Me estoy explicando? Permanezca en la palabra. Permanezca en la palabra. Lea la palabra. Prepárese en la palabra. Hable de Dios. Hable con Dios. Doble sus rodillas. Dependa completamente, hermanos. Porque fue la manera como Jesús venció. ¿No dice la Biblia misma que la palabra de Dios es como una espada? En el griego, hermanos, en el griego está el término griego, son varias palabras. Cuando Jesús habla en Apocalipsis capítulo número 1, que dice que su palabra es como una espada de dos filos. Una espada, está refiriendo a una espada larga que utilizaban los jueces para juzgar, porque en Apocalipsis Jesús ya no viene como un mártir. ¿Está usted de acuerdo? Ya no viene como el cordero, ya viene como el león, como el rey, como el victorioso, como el esposo. Un estudio interesantísimo, hermoso, pleno, que satisface es Apocalipsis. Siempre Apocalipsis
satisface, nos insta a la santidad, nos insta al evangelismo, nos insta a la consagración, nos insta a la oración, etcétera, etcétera, hermanos. Pero cuando la Biblia nos habla de una espada en Efesios, no se refiere a una espada larga, se refiere a una daga, porque la guerra espiritual, hermano, siempre es cuerpo a cuerpo. Y en Efesios nos habla de guerra espiritual. Nos habla de que te doy un puñetazo, Satanás, y tú me lo vas a querer devolver. No estamos dando una indicación con una espada como el general, hermanos, de Apocalipsis, como Cristo en una figura de general que se encuentra al mando de todo el ejército al final de los tiempos. Nos habla de una guerra y de una lucha cuerpo a cuerpo. Y Jesús venció, hermanos. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Sabe usted a qué le tiene miedo Satanás? A la palabra. ¿No dice la Biblia, aún en Apocalipsis, hermano, que aquellas personas que habían vencido a Satanás son las que habían guardado el testimonio de la palabra? Y las que habían sido rociadas con la sangre del Cordero. La palabra de Dios. Y entonces se aplica el principio espiritual. Sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo va a huir. No hay otra fórmula, hermanos. No es una inyección, es unas vitaminas. No es el haz ejercicio para que tu pensamiento esté limpio de todo deseo, para que no tengas tentaciones con las drogas. ¿No? Es bueno, sí, que bueno que alguien se va a hacer ejercicio. Pero no es la base de la victoria. La base de la victoria es depender de Dios. El número 3, hermano, termino con esto, hermanos. Es el lugar geográfico donde Jesús fue tentado. Y dice que fue llevado por el espíritu al desierto, hermanos. ¿Por qué un desierto? Por todo el significado que tiene espiritualmente. Geográficamente yo no les sabría decir cuál es el lugar exacto donde Jesús fue tentado. La Biblia nos dice que fue un desierto, lluvias escasas, poca vegetación, sequedales, animales peligrosos, no había nadie alrededor, soledad, exilio, tristeza, inclemencias del tiempo, en el día mucho calor, en la noche mucho frío. Ayuno y de oración, Jesús comenzó su ministerio. Entonces, ¿cuál es el significado del desierto, hermanos? Porque a mí la Biblia me dice que Moisés, hermanos, me encanta cuando yo leo y cuando yo recuerdo y cuando lo menciono en este púlpito o en algunos otros lugares, en pláticas personales, que Moisés murió a los 120 años, los primeros 40 años. El niño creció creyendo que era alguien y después Jesús se lo lleva al desierto, donde ese niño que creía que era alguien se dio cuenta que no era nada, para que cumplidos los 80 años Dios lo manda a liberar al pueblo y entendió lo que Dios puede hacer con un nada. Pero fue llevado al desierto y en el desierto aprendió dependencia. Y en el desierto aprendió el amor de Dios. Y en el desierto conoció a Cristo, a Dios, perdón. Y en el desierto fue investido de poder. Y en el desierto distinguió sus sentimientos y sus emociones de la voz sobrenatural de Dios. No fue en la comodidad y en la tranquilidad, fue en el desierto. La Biblia me dice que Elías fue llevado al desierto, hermanos. Y que en el desierto vivió, hermanos, en un manantial en donde Dios le había provisto. ¿Quién es el que le había de dar de comer? Y no fue un rey, fue un cuervo. ¿En dónde fue? En el desierto. No fue en la tranquilidad, fue en la desesperanza, humanamente hablando. Si Elías era un hombre depresivo completamente, hermanos. Cuando usted lee el libro de Tim LaHaye, de temperamentos controlados y temperamentos transformados, para aquel que tiende a la depresión, nos pone como ejemplo a Elías.
y fue llevado al desierto. Y allí aprendió a depender completamente de Dios. El rey David, hermanos, le dice Dios a Samuel: vas a ir y vas a ungir al próximo rey de Israel, porque este que está como rey, me arrepiento de haberlo puesto, me pesa haberlo puesto como rey. ¿Se acuerdan? Y va, dice: no te fijes en su parecer, no te fijes en su estatura, no te fijes en su apariencia, porque eso yo lo desecho, le dice Dios. Yo miro lo que hay en el corazón. Pasa un montón de chavos, todos los hijos de Isaí, pues ninguno de esos era, Dios no le dio indicación al profeta. No calificaban ante los ojos de Dios. ¿No tendrás por ahí otro chamaco? Si todo lo que se haya cuidando las ovejas, pues tráetelo. David, sí, ahí te chavillo. ¿Qué 100 años? Es ese. Lo unge y no fue rey inmediatamente. Pasaron años, hermanos, años para que pudiera sentarse como rey, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Dios lo mandó al desierto. Se fue a vivir al desierto, a una cueva, hermanos. Y allá vivió en el desierto. ¿Qué aprendió en el desierto? A depender de Dios. Lea los salmos, hermano. Y si usted encuentra un salmo en donde me diga: David era un paganote, sí tenía una naturaleza como la de nosotros, pero no dice la Biblia que Dios lo consideraba como un siervo conforme a su corazón. Nosotros no, hermano. Hubiéramos visto a aquel el que se echó la canita al aire, el adúltero, hipócrita, feo. Pero Dios no, hermanos. Un siervo conforme a su corazón. ¿Cuándo lo calificó Dios de esa manera? Cuando estuvo en el desierto. Entonces yo pienso en el apóstol Pablo. Dios lo salva, un erudito, una eminencia teológica, un hombre de liderazgo, de prestigio, de reputación, de renombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a dónde lo manda Dios? Al desierto. Por eso la metáfora del desierto es ese lugar, hermano, donde nos encontramos con Dios, donde nos sentimos solos, donde no tenemos a nadie, nadie nos ayuda, nadie nos apoya, estamos solos. Dios le dijo al pueblo, después de que el pueblo bárbaro de Israel, hermano, Dios lo representó con una prostituta, y le dijo, después de amada, querida, abrazada, apapachada, provista, se iba en pos de los amantes a seguirse prostituyendo, hasta que Dios le dijo: es que ustedes, pueblo de Israel, son como esta mujer, que si yo les doy todo, ¿por qué se van a buscar amantes que nada más las quieren para satisfacer sus instintos más puercos y bajos? ¿No nos quiere Dios enamorar? ¿No quiere Dios que derramemos el alma y el corazón y declaremos nuestra dependencia cada vez que nos encontramos en una enfermedad, en una necesidad económica, en una situación difícil? Entonces, si el desierto representa ese lugar de encuentro con Dios, hermanos, ¿por qué le tenemos miedo al desierto? ¿Por qué le tememos al desierto? La mejor universidad, la mejor escuela, el mejor seminario, hermano, no es ni el fulano, ni el sultano, ni el perengano. El mejor seminario es el desierto. El mejor discipulado no es el que elaboren aquí, o el que elaboren allá, o el que elaboren acullá. El mejor discipulado es el desierto, hermanos, porque ahí aprendemos a enamorarnos de Dios. Quiero invitarle, hermano, Padre, te damos gracias. Padre, queremos darte la gloria.